Lo que me movilizó a escribir este libro fueron comentarios de ciertas docentes que tengo como pacientes y que me comentaban, digamos, los estragos que producen a veces algunos docentes en relación a imponer como una determinada identidad distinta a la biológica, si se quiere, o no, y particularmente las cuestiones que me comentaron también una psicóloga de España en relación a lo que estaba sucediendo en España, donde aparecían talleres en donde a los niños varones los obligaban a sentarse como si fuesen niñas, en fin, ese tipo de preocupación, digamos, en relación a el tema de, entre comillas, la educación sexual, ¿no? Y entonces empecé a indagar mucho más el tema de la identidad de género en la infancia. Bueno, la identidad de género en la infancia es, creo que tiene que ver con algo que plantea Baudrillard, que a veces son autores que se van olvidando por el apetito por las novedades, y donde él plantea un tipo de simulacro, lo plantea a nivel social, que se antepone a los hechos, ¿no? Es decir, que no es un simulacro que podríamos decir copia un hecho, sino que se antepone, que se antepone a lo que puede pasar, ¿no? Y esto se aplica a la identidad de género en la infancia, aunque hay infancia trans, yo no estoy negando eso, sino lo tomo como algo de moda, podríamos decir, como algo que se expande, ¿no? Como algo vinculado con la cultura y con un predominio muy grande de lo materno. En general son casos que tienen que ver con la díada madre-hijo, y donde, digamos, esa identidad se antepone a lo que va a suceder, a lo que puede suceder después. Entonces me parece muy importante tomar no solo lo que Freud plantea y Lacan acerca de la sexualidad en la infancia, sino la metamorfosis de la pubertad, ¿no? Donde no todo está determinado en la infancia, hay algo muy novedoso en la pubertad, adolescencia, que por supuesto tiene que ver con la infancia, pero no solo, ¿no? Porque ahí adviene algo que podríamos decir que es contingente, que no está solo determinado, y es la irrupción hormonal, que también es un real, que muchas veces no se tiene en cuenta, como a veces no se tiene en cuenta la menopausia, bueno, en fin, son reales que no se circunscriben al género, no se circunscriben a la imagen, sino que la desorganizan. Desorganizan la imagen infantil, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que ocurre en ese momento de la vida. Que Freud la toma de Napoleón, cuando dice, digamos, la política es el destino. Bueno, digamos como que Napoleón apunta a algo quizás más real, en cierto sentido, y la anatomía no es el destino, pero la anatomía tampoco es eliminable. Esa es la idea que yo tengo. Yo soy muy freudiana y creo en las series complementarias. Inclusive en determinados pacientes trans que se están por realizar el cambio de género y
la cuestión de los estrógenos sin llegar a la cirugía. Digamos, como que problematizar eso es muy interesante en la clínica, a pesar de que a veces es algo como necesario. Yo en ese sentido no estaría tan de acuerdo, por ejemplo, con ciertas ideas que, por ejemplo, Silvia Amigo lo que plantea, que estoy de acuerdo prácticamente en todo, salvo en una cosa. No creo que el trans, necesariamente el trans masculino, o sea, aquel que quiere ser una chica, ¿no? Una chica trans, digamos, no creo que esto tenga que ver con a ver de qué manera se puede experimentar más goce. No, creo que tiene que ver con algo vinculado con lo imaginario, que es distinto. ¿Mm? Que hay una problemática en relación a lo imaginario que no se engancha con lo real del cuerpo, ¿no? Que hay un desenganche ahí. Y a veces el cambio de identidad, digamos, puede lograr ese enganche. A veces no. Hay un trans que, digamos, que me interesa mucho, que es Miquel Misé. Él critica mucho la cuestión de que una madre, cuando un niño dice soy una niña, la madre sella esa identidad, ¿no? Y él dice que es peligroso. Lo que es notable es que él, cuando plantea esto a esta comunidad trans a la cual él pertenece, él lo tiene que decir muy delicadamente, muy políticamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no va a ser discriminado. Y creo que en ese sentido hay un rechazo, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño o una niña, ¿no? Por ejemplo, tengo una nieta chiquitita que escuchó, digamos, que al gato cuando es del sexo masculino se le dice macho, y a la hembra no sabía cómo se le decía, entonces ella dice, yo soy machito, ¿no? Entonces, sería como problemático fijarla en esa identidad, porque sería rechazar el juego. Y a mí me interesa mucho Winnicott, porque lo que él plantea es que con el juego, ¿no? Plantea el juego como ese espacio, ¿no? De transición también, ¿no? Que tiene que ver con el objeto transaccional y demás. En eso, digamos, el niño se separa de la madre. Entonces, no dar lugar a la metáfora del juego es no dar lugar a esa separación. Que creo que es una consigna que se expande, digamos, que no tiene solamente que ver con el tema de género, con lo que se llama perspectiva de género, sino que, digamos, abarca muchísimos aspectos. Y creo que eso tiene que ver justamente con una suerte de negación, o uno podría llamarlo también forclusión, ¿por qué no? Que tiene que ver con justamente la idea de que un sujeto puede determinar todo lo que sucede, digamos, en relación a su cuerpo. Claro que cuando ocurren otras cuestiones, como por ejemplo de pronto adviene un cáncer o adviene la pandemia, si se quiere, son, digamos, viene, podríamos decir, de lo real, en cierto sentido, aquello que fue rechazado. Entonces, la consigna de tu cuerpo te pertenece, me parece que va más allá del tema trans, pero por supuesto que tiene mucho que ver con la cuestión trans, en el sentido de la idea de que un sujeto puede ser libre de elegir lo que le plazca, ¿no? Tu cuerpo te pertenece es algo que
una idea, una ideología también se podría decir, que es contraria al psicoanálisis, ¿no? Porque justamente el psicoanálisis nos muestra, podríamos decir, cierta cuestión determinista y cierta cuestión que no es determinista, pero que tiene que ver con las contingencias de la vida y que hacen que no todo sea lo que yo creo que elijo, ¿no? Es decir, que la vida es compleja, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, algo que plantea Nietzsche, ¿no? Cuando él dice que todo lo que fue es lo que yo quise, ¿no? Pero al decir esto, digamos, está afirmando que no todo lo que fue lo que yo quise, ¿no? Digamos que después puedo decir es lo que yo quise, pero hay algo que excede a lo que uno conscientemente dice querer, ¿no? Hay siempre como un decalaje, como una suerte de distancia, ¿no? Una vez es eso lo que plantea Lacan, una vez es cree querer cosas que en realidad no quiere. Y cosas que quiere, que tienen que ver con su goce, las rechaza. La perspectiva de género desconoce lo singular de la sexualidad de cada quien. La crítica que yo hago es a los colectivos, ¿no? A los colectivos que terminan siendo espacios donde se segregan. Terminan, digamos, produciendo eso. Y por otra parte, creo que vivimos en una época de sujetos desbrújulados y que eso tiene mucho que ver con algo a nivel mundial, digamos, y digamos, muchas veces esta cuestión del género aparece como, bueno, y por ahí es por ahí, ¿no? Que por ahí encuentro la solución, porque la transexualidad existió siempre, ¿no? Yo tomo en la mitología, lo tomo en el Imperio Romano, digamos. Me parece que el problema actual es que se ofrece como la gran solución. Yo siempre tomo ejemplos de mi clínica y de la observación, ¿no? De la observación también de mis nietos, en otro momento de mis hijos, ¿no? Entonces voy a tomar algo que planteó mi nieta, que tiene 11 años. Entonces ella me dice que en el colegio tiene amigas que se nombran como bisexuales. Y que una amiga le dijo que a ella le gustaban las chicas. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y a vos cómo te pensás? ¿No? Sin ponerle ninguna censura. Entonces dice, yo me parece que soy heterosexual, porque yo cuando veo a un chico yo siento algo. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad no es independiente de la relación con el otro, ¿no? O sea, esta cuestión de prescindir del otro, ¿no? Es lo que está muy en juego en, por ejemplo, la identidad de género de manera prematura, aunque también aparece en la cuestión trans, ¿no? Pero, digamos, cuando se expande esto, cuando se masifica, a eso me refiero, cuando no tiene que ver con una cuestión más real, si se quiere, ¿no? Hay como una prescindencia de la relación con el otro. Y en ese sentido, del amor, ¿no? Porque son identidades que se afirman prescindiendo de la relación con el otro.
ejemplo, mi libro, sí, es un libro crítico, pero con fundamentos psicoanalíticos, ¿no? Ese es el punto. Es decir, que yo no hablo desde mí, sino que hablo desde el psicoanálisis, ¿no? Que en todo caso, bueno, en un punto encarno, y no solo desde el psicoanálisis como teoría, sino desde mi clínica, ¿no? Desde mi clínica, porque la cuestión de la teoría, para mí no, si no la puedo vincular con la clínica, para mí no va, digamos. O sea que mis fundamentos tienen que ver con el psicoanálisis y con mi clínica. Así que sí, es un libro crítico, principalmente en relación a la identidad de género en la infancia, por ejemplo, ¿no? Después tomo otras cuestiones que tienen que ver con cierta vertiente del feminismo radical y, por supuesto, del machismo, que para mí no es equivalente a patriarcado. Freud dice que cuando el niño abandona el Edipo tiene que elegir entre dos poderes, ¿no? Que sería como la bolsa o la vida, ¿no? Si se queda con los padres, se queda sin la vida, que sería el pene, y si se queda con la vida, se queda con una vida privada de la bolsa. O sea, el tema de lo que se gana en otro lugar se pierde. Pero Freud, cuando dice que el niño elige el pene, dice que esta elección, que también es una elección en un punto, también está el juego de la elección, es no solo por el interés narcisista por conservar el pene, sino que es el interés por una institución que lo sobrevive, es decir, un más allá, ¿no? Y para Freud eso tiene que ver con la paternidad, ¿no? Que se puede decir padre de una idea, padre de un movimiento, padre de una doctrina, padre, en fin, de algo que va más allá de él. Eso es padre. Y hay algo del patriarcado que tiene que ver con esto, todo lo que el patriarcado ha podido fundar, ¿no? Hay otro aspecto que, por supuesto, que uno puede cuestionar, pero esto no quiere decir destruir, ¿no? Todo lo que se ha construido, ¿no? Entonces, macho es el que se mira en el espejo, o sea que el interés por el pene es por el pene mismo y no por lo que va más allá. Entonces, ese es el machista, digamos, y a veces las feministas creo que confunden al machista con el padre. Creo que hay determinadas críticas al psicoanálisis que son muy válidas y otras que no. Digamos, por ejemplo, en el pensamiento, freudiano y lacaniano de los primeros tiempos, porque creo que hay una gran modificación en Lacan, ¿no? A Lacan ya después ya no le interesa tanto el tema vinculado con la castración, ¿no? Sino que más apunta a la no relación sexual. Podríamos llamar castración a la no relación sexual, pero creo que Lacan en un momento dice a la mujer no le falta nada, o sea que se aleja de esta cuestión de fálico castrado, ¿no? Me parece que hay algunas críticas que son interesantes, digamos, sobre todo las vinculadas con la moralina psicoanalítica. Bienvenido el padre salvador, digamos, todo muy limitado a veces a la envidia fálica, que en realidad yo creo que no fue necesario el feminismo. Yo misma, digamos, lo he cuestionado desde la clínica, ¿no? O, por ejemplo, textos que toman, digamos, por ejemplo, el de la joven homosexual, donde uno lee la historia de la joven homosexual o la biografía, y uno se da cuenta que Freud, cuando dice el problema es que el padre no le dio un hijo y toda la historieta, bueno,
Pero esas críticas están muy ligadas a un psicoanálisis que no se ha profundizado. Por ejemplo, cuando se critica tanto el Edipo, no se lee que Freud plantea, por ejemplo, que ya el Edipo funciona como represión frente a los primeros años infantiles, frente a la sexualidad autoerótica. O sea que no es la última palabra, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué es interesante? ¿Qué tiene que ver un poco con el psicoanálisis? Bueno, por un lado, a ver, por ejemplo, vamos a tomar a Judith Butler, digamos. Yo creo que Judith Butler, dándose cuenta de los estragos que estaba produciendo toda esta cuestión del género, primero que es una autora que no se la lee bien, porque es una autora complicada, digamos, pero no en el buen sentido, digamos. O sea, va y viene, digamos, o sea, no hace aparecer sus propios fantasmas, ¿no? Es difícil de leer, dice una cosa, después dice otra. No es verdad que diga que el sexo es totalmente construido, performativo, no dice eso. Ojo, también se la lee de manera superficial. Pero, digamos, lo que es interesante quizás es el valor que ella le da a la contingencia, ¿sí? Que no todo está determinado. Ahora, creo que el problema, digamos, que ella plantea, porque uno ve desde el psicoanálisis que hay determinados encuentros, ¿no? Por ejemplo, sexuales, que digamos que producen un giro. Hay lo que Lacan llama encuentros, ¿no? Aparece algo nuevo, algo que no estaba, ¿no? Ahora, las prácticas sexuales en sí mismas no indican cuáles son los fantasmas, ¿no? Entonces todo queda como en Judith Butler redució una práctica sexual, digamos, que por sí misma no nos habla ni del síntoma ni del fantasma de cada uno.